Hola mis amores, bienvenidos a un unboxing de perfumes, el cual viene mixto, un perfumito masculino y dos de mujer, además todos con perfumitos que son novedades de este año 2022. Iba a grabar este vídeo en compañía, solo que mis chicas estoy grabando este unboxing en plena ola de calor, no sé si para cuando os lo presente ya ha pasado porque estamos con unos calores tremendos y han preferido declinar la oferta de venir a grabar conmigo para quedarse en el comedor con el aire tan tranquilitas, así que bueno, las perdono porque sí que es verdad que hace muchísimo calor. Pero bueno, voy a enseñaros, ¿vale? Donde he hecho estas compritas ha sido en Arenal Perfumerías, ¿de acuerdo? Donde nos han dado además unas cuantas muestrecitas. Por aquí tengo algunas de cremas, el Sí Eau de Parfum, que ya lo conocemos, y este sí que es nuevo, porque es el nuevo Gucci Bloom, pero la versión Eau de Toilette, con lo cual lo probaremos, porque sí que es verdad que cuando salió esta novedad y me preguntasteis por ella, mi intención no es comprarla, porque ya tengo otro Gucci Bloom, tengo el Gucci Bloom Netare di Fiori, que me gustan mucho y al final no lo he probado aún, pero estoy segura de que tiene que ir por el mismo camino. Entonces digo, bueno, por lo menos con la muestrecita lo probaremos y veremos si merece la pena o no. Vamos a empezar por el perfume de hombre que os quería comentar. Casi en los últimos tiempos casi estaba tentada de no publicar o no seguir reseñando perfumes para hombre. ¿Sabéis por qué? Porque me tienen muy harta. Bueno, el que tengo es Ébano Salvia de Adolfo Domínguez, es el que vamos a abrir, ¿vale? Bueno, me tienen muy harta, porque cuando publico algún perfume de hombre, tengo que decir que hay hombres muy mal educados, y parece que o tienen la impresión o se creen que el sector de perfumería masculina no lo puede tocar ninguna otra persona que no sea un hombre, y a veces atacan de forma muy fea. Quieren que hagas las cosas a su manera porque te dan especificaciones, te dicen que hagas esto, lo otro, yo me lo paso por donde me paso la esponja y ese tipo de cosas. Entonces la verdad que están muy habladores. Y el último fue en uno de los perfumes de Hermès, que un descarado va y me dice que haga el favor de borrar mi opinión porque otros reseñadores masculinos dicen que ese perfume dura muy poco. Y digo, ¿yo tengo que decir lo que dicen los demás? Perdona, yo doy mi opinión, que es la que tengo y es la que doy. Punto. Y lo único que eliminé fue el comentario de dicha persona. Digo, pero qué mal educados. Luego, por supuesto, tenemos chicos maravillosos en el canal que son seguidores fijos y de todo. Y por supuesto de ellos, ni mu. Pero hay tíos muy mal educados que se creen que pueden llegar al canal de una mujer y dar órdenes. Dices tú, si no te gusta lo que ves, lárgate con los otros, que aquí sobras. ¿O no? Venga, solo faltaba. Adolfo Domínguez. Más adelante me compraré el siguiente perfume, que creo que es de Vetiver. Han sacado dos nuevas versiones y la verdad es que estos perfumes nos suelen gustar. Mi marido ha gastado distintos de ellos y uno que más, otro menos. La verdad es que funcionan bien y son ricos. Vienen en tamaño grande y no son caros. 120 mililitros, lo único que no me ha apuntado los precios, pero Adolfo Domínguez no suele estar caro. Este perfume se llama Ébano Salvia, ¿veis? El mismo formato de siempre, parecen estas botellas de licor. Y os leo notas, no pone que tenga madera de ébano, pero frescas, otro tipo de maderas y tal. Pone que tiene pomelo, bergamota, pimienta rosa, nuez moscada, brote de clavo, madera de cedro, cachemir, sándalo y vetiver. Vemos una buena conjunción de maderas, especias y luego esas plantas aromáticas. Venga, vamos a ver. Mira, pues mejor de lo que me esperaba. Siendo madera de ébano, es una madera ligera, no es muy pesada, pero es muy chula. No tiene ébano, pero digamos que lo han combinado entre esa madera de cedro y especias y demás. Y el resultado no es pesado, no huele fuerte a
a madera pesada. Y aun siendo un perfume de madera, lo veo versátil de primeras. No es súper de verano porque las notas frescas se van a entremezclar rápido con las especias, pero huele muy rico. Creo que va a funcionar muy bien y de primeras tiene una sensación especiada, amaderada, rico, pero no es pesado ni es súper adulto, ¿de acuerdo? De primeras esta impresión es buena y bueno, pues desde luego creo que va a ser muy interesante y por supuesto, como os digo, ¡ay, qué bien huele a masculino! Me gusta, me gusta. Y probaré el de Vetiver un poquito más adelante en una próxima compra, pero sí que lo veo chulo e interesante. Vamos al siguiente, que es el femenino. Bueno, Girl Roches ha empezado a sacar perfumes veganos, ¿vale? El primero que sacó de esta línea, Girl, pues no me dijo mucho, ¿no? Era un perfume muy fresco, muy cítrico. Y digo, bueno, pues la verdad es que por lo menos para mí, para haberlo comprado en ese momento, no, me quedé con la muestra, la hablamos de ello y poco más. En esta nueva versión que pone que es edición limitada, ¿de acuerdo? Se llama Blooming, sigue siendo uno de toilette, este es en 40 mililitros y sigue siendo vegano, ¿de acuerdo? Me ha interesado un poquito más porque, a ver, en perfumerías pone que tiene fresa. Luego en Fragrántica pone que es grosellas, aparte de bergamota, mandarina, azahar, nerolí y jazmín. Sé que va a ser cítrico y fresco, eso de seguro, porque la mandarina, la bergamota, seguro. Vamos a ver qué tiene, porque ya os digo que en la descripción de las perfumerías pone que tiene fresa. En Fragrántica, grosellas. Bueno, vamos a ver si por lo menos ese toquecito de frutos rojos está bien y lo vemos sobre todo, y a ver si está rico para este verano. Oye, Cookie, parece una miniatura. Mira, mira, ahí está el Girl edición Blooming. Bueno, venga, vamos a ver cómo es esta temporada. Ya lo he contado muchas veces que en este momento busco también mucho cositas versátiles, fáciles de llevar, frescas. Mira, de primera sí que se nota fresco, se nota cítrico, pero ya no es, espera, me lo voy a poner en la piel, me interesa ponérmelo. No mucho ni muy fuerte, pero le da un tonito a más fruta. Está rico, sí que es versátil, es de esto que nada más olerlo huele rico, huele fácil de llevar, no es la mayor locura, ¿vale? Teniendo en cuenta que es vegano y hay poquitas marcas comerciales que trabajen lo vegano, puede estar bien. Vamos a ver luego qué tal es la duración. Pero huele rico. Aquí no es solo cítrico, está la bergamota. A ver, poquito a poco si se le nota un poquito más el tono frutal, que se le nota. Seguramente cuando dejemos pasar los minutos y bajen los cítricos, podremos notar mejor si va hacia una indicación u otra, si son grosellas o si es un poquito más tono de fresa. Ahora mismo está en la mandarina potente, ¿vale? Y vamos a ver qué tal es. En principio, tanto en la composición que nos dan a leer como en esa primera impresión, no es una súper mega locura, ¿de acuerdo? Pues como el primero que probamos de ellos. Probablemente entre medias de los miles de perfumes que hay, si queremos algo mucho más espectacular lo vamos a encontrar. Este viene a ser un perfumito versátil, fácil de utilizar. Huele rico, huele fresco, frutal, de verano, ¿vale? Pero bueno, siempre también es interesante lo vegano, porque sabemos que muchas personas están haciendo ese paso, esa transición, y la verdad es que conseguir perfumería vegana que sea medianamente buena a veces es difícil. Así que le daremos la oportunidad y si es facilito lo llevaremos. Bien, y uno que, mirad, esto ha tardado muchísimo en llegar a España. Seiding and Voltaire, aquí está, el perfume que se llama This is Her Beat of Freedoms. Ahí está.
Seguro que lo he dicho mal. Bueno, aquí ha tardado muchísimo. Creo que este perfume lo anunciaron que salía a la venta, a la distribución, a primeros de este año 2022. Yo esperaba encontrarlo prontito porque las notas que tiene, yo creo que son cremositas y son de otoño-invierno, en mi pensamiento, ¿vale? Y resulta que no llegaba a España, no llegaba, yo no sé qué está pasando con las marcas, imagino que esto pasará en montones de países, que parece que las marcas nunca llegan. Ya lo había visto en la perfumería de Parfums Dreams, que muchas veces os digo, que comercializa desde Alemania, ¿vale? Y vende a toda Europa. Entonces, yo lo había visto allí, pero aún así no terminaba de llegar a otras tiendas. Entonces estaba esperando un poquito a ver si llegaba a Europa, o al menos aquí a España. También estaba esperando por si bajaba de precio. Tú sabes que muchas veces cuando solamente lo vende una perfumería está un poquito más caro, hasta que empiezan como a competir un poquito entre ellas y lo ves en más sitios y que puedas elegir precio. Y este está carito, ¿vale? Yo así os lo digo. ¿Qué notas tenemos? Este de Seidin tiene peonía, pera, rosa, jazmín y lo importante donde yo lo vi y que me llama la atención, donde tiene esa castaña y crema batida. Castaña y crema batida. ¿Cómo se llama esta marca? Que, ay, espera, que lo tengo en la cabeza. Ay, el perfume, a que no me voy a acordar. Tenemos otro perfume de castaña y crema batida. ¿Tendrá parecido? Lo buscaré. Ay, es que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? No me voy a acordar, no me voy a acordar. Lo tengo aquí y lo tengo en la punta de la lengua, pero no quiere salir. Pero bueno, ese era muy rico, lo tengo ahí. ¿Tendrá parecido? Ya veremos y veremos si le hacemos comparación. Vamos a ver cómo es. Está rico, pero es sencillito, el Rochas, es sencillito. Botellita. Viene a ser casi el mismo formato que el masculino. También ha salido uno masculino, aunque las notas no me han llamado mucho la atención. Venga, vamos a ponernos un spray y vamos a ver. Hoy hace mucho calor. Vamos a ver si este es para ponérmelo en la piel o no. Yo hoy necesito fresco. Hoy, día de mucho calor, que estamos llegando a los 40 grados centígrados. Creo que es día de sí que tengo que utilizar cítricos. Aunque no me gusten mucho, tengo que utilizar cítricos. Bueno, a ver. A ver. Es que... Digo, me huele más... En mi cabeza, en un momento me he dicho, huele más a bellota que a castaña. En mi cabeza, tú sabes que a veces te dices... Qué aroma tan particular cuando utilizan este tipo de notas, ¿verdad? Porque, ¿sabes qué pasa? No sé si es por esa misma castaña, pero te da un poquito sensación amaderada. Un poquito sensación amaderada. El otro perfume que tengo de castaña, en inicio sale más cremoso y sale más dulce. Está rico, está interesante, es de otoño-invierno, con esta tonalidad de madera. Creo que va a ir... Hay que verle la evolución, ¿de acuerdo? Pero digo, y además va a tener particularidades, ¿vale? Este no va a ser de esos que dices, ¡ah, cómpralo a ciegas! No. Huele rico y tiene esa cremosidad, pero de primeras te da como una sensación un tanto amaderada. No sé si es esta castaña, que como digo, de primeras parece más bellota que castaña. Y cosas que se pasan por la mente, ¿no? Pero creo que va a ser interesante y un pelín complicado, ¿vale? Creo que incluso no tiene una crema batida un poquito más dulce. Vamos a ver la evolución, a ver si después nos da un poquito más de esa sensación. Y voy a recuperar, lo tengo a mano además, voy a recuperar el otro, que no me acuerdo de la marca. Y lo vemos porque quiero ver cómo trabaja uno y otro esta nota de castaña. Vamos a verlo. Está un poquito así extraño, pero ahí está.
Bueno, pues este era el ligerito unboxing. Voy a beber ahora un poquitito de agua que me estoy deshidratando a más no poder. Y vamos a ponernos con ellas. Creo que hoy además me voy a poner, tengo que ir a trabajar y hace muchísimo calor, entonces creo que es un buen día para poner a prueba el perfume de Rochas. Y vamos a ir viendo, en cuanto venga mi chico también le iré dando, avanzando el perfume de Adolfo Domínguez para que él vaya probando, vaya descubriendo y por supuesto luego me comparta la opinión y vayamos viendo. Si ya alguna de vosotras habéis probado algunos de estos perfumes que ya andurrean por tanto por las perfumerías, las tiendas y demás, me encantaría que me vayas adelantando tu opinión y muy prontito los reseñamos y hablamos sobre ellos. Amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.